La película un poco trata de la historia de mi abuelo Modesto, a quien yo no conocí, como tantos argentinos que vienen de una familia de inmigrantes, pero en el caso mío, la rama paterna, justamente que fueran los que venían de España. Mi padre también había nacido en Europa y había venido en un barco. Él falleció cuando yo era muy chico, entonces un poco la historia de la familia paterna quedó como que no la conocíamos, no sabíamos qué había pasado, y un poco esa fue mi idea de poder remontar esta historia. Cuando intenté conocer y buscar datos, encontré con que no había casi nadie que me pudiera contar, con que no tenía registros, no tenía archivos, no tenía un diario, no tenía... Simplemente quedaban un par de fotos, y a partir de esas fotos mi consigna fue decir, bueno, ¿qué hace alguien que no tiene un abuelo, que no tiene un antepasado que le pueda transmitir esta historia del exilio? Y a partir de ahí encaré la película desde ese lugar. Because I think that my father born here in this house. Sé que se escapó y se metió en el agua, en el mar. A la investigación que yo realicé de los exiliados españoles de la Guerra Civil de la década del 39, empecé a esbozar una hipótesis de cómo había él llegado desde Galicia natal, pasando por Francia, que es donde nace mi papá, y después terminando en Necochea, en Argentina. Justamente como no tenía estos datos, la consigna fue hacer ese viaje a la inversa, partiendo desde Necochea, intentando recopilar estos hilos, digamos, estas pistas. Una me fue llevando a la otra para poder reconstruir su historia.